allá en El Salvador. Qué alegría, muy buenas noches. En algunos lugares que nos van a ver en la mañana, pues muy buenos días, muy buenas tardes y hoy muy buenas noches. Es un placer poder estar con todos los que van a estar en sintonía de este programa. Es un placer para mí tener como invitados a mis amigos, a mis compañeros de infancia, a los muchachos que crecimos juntos allá en aquella iglesia que dentro de poco vamos a estar recordando. Quiero presentarles Amén. a Rudy Ayala, Pastor Rudy Ayala. Amén. Pastor, bienvenido. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Daniel. Un privilegio grande poder estar esta noche en esta plataforma de Fe y Razón, teniendo la oportunidad de hacer un intercambio que trasciende no solamente un espectro de tiempo corto, ya estamos hablando de más de 3 décadas que conozco a este tremendo caballero y además esperando también que se incorpore, hablé temprano con el pastor Neri Figueroa. Un saludo a toda la audiencia también de los diferentes muros, no solo de Fe y Razón, sino también a las personas que nos ven a través de la plataforma de Rudy Ayala, Pastor Rudy Ayala. Gracias a todos ustedes en el nombre de Jesús por acompañarnos esta noche. Les presento amigos y hermanos en Cristo que compartimos siempre la misma fe, las mismas expectativas y muchas cosas más. Gracias, Rudy. Gracias, Pastor. Hace muchos años ya que dejamos de vernos, pero Sí. realmente vos no has cambiado para nada. Te veo igual, esa juventud que mantienes, esa energía, esa actitud. ¿A qué se debe, pues? Gracias a Dios. No sé, el Señor, las tortillas. Yo voy a ser sincero, tengo 50 años, acabo de cumplirlos. Mira, no te lo quería preguntar, pero te lo No, estaba disfrazando, te lo estaba disfrazando. Otros tendrán pena. Yo no, yo me siento muy contento. Eli, ahí me lo compartes, please, métase. Pero no, me siento de 20 y algo por dentro, sí. Soy Excelente, sincero. excelente. A eso quería llegar. 50 años ya, Rudy. 50 años que cumplí el 7 de marzo. Soy del 7 de marzo de 1971. 50 añitos, ya la segunda vuelta, pero reiniciamos nuevamente. Amén, amén. Reload. Sí, Reload sí. para otros 50 si el Señor así lo permite. Primero Dios que sí, con buena salud Amén. y todo. ¿Cómo has Sí, pasado estas cuestiones de la enfermedad, de la pandemia, allí en la iglesia? Yo creo que Cuéntanos algo de tu iglesia. Ok, yo creo que lo podría decirte que tengo diferentes impresiones en el plano personal, pues como todos, totalmente impactado, muy sorprendido y soy un sobreviviente. Soy sobreviviente de COVID. Me dio COVID el año pasado, en julio. De una persona que nos conectó. Oh, Dios mío, quiero darle la bienvenida ya llegó, mira, ya llegó. a su ilustrísimo, querido pastor Lick Vamos a Neri hacer una Figueroa. pausa para Sí, introducir. hagamos pausa. Sí. Vamos a rebobinar ahorita y reiniciar el cassette. Ya llegó el ausente. Pastor Neri Figueroa, ¿cómo estás? Hermanos, un saludo cordial para todos. Perdonen el atraso, pero el tráfico de San Salvador los viernes es terrible. Y me confundí en la hora, por eso les pido 1000 disculpas. Pero aquí estamos, listos. Un gusto de verlos. El gusto es mío. Mira, aquí tenemos a Pastor Rudy y a Isaac, a Daniel. Ya, pues Isaac, ya lo conoces, Neri, ya estuvimos en una ocasión anterior con él participando, pero es la primera vez que estamos con Rudy. Está bien que te diga Rudy, Claro. o sea, yo te siento como el mismo hermano, amigo, que crecimos juntos, y aunque yo sé que pues ya tienes a tu haber, ustedes dos ya tienen a su haber títulos que ya están bastante elevados, pues. Te están honrando, Neri. Te están honrando, pastor. Sí, hombre. Cree que Oscar cree que ya alcanzamos así como títulos de cardenales o papado o algo así. Sí, así es. Ya, Sí. ustedes ya son
arcángeles o querubines. No, nada de eso, no. Son los mismos hipotes de antes, pues. Sí. Los mismos, Los solo mismos. que ya con menos pelos y canas y todas esas cosas. Increíble. Mira, fíjate que le estaba preguntando a Rudy, bueno, no se lo pregunté directamente, pero salió el dato ahí que tiene 50 años. 50 años, hoy 7 de Neri? marzo lo cumplí. Yo voy a cumplir en julio 52 años. 52 años. Isaac, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo cumplido 44 y pronto cumpliré 45. Fíjate que yo tengo 49. Ya. Ya estamos. Qué increíble. ¿Cómo ha pasado el tiempo, muchachos? Pero todavía esos recuerdos en la mente siguen frescos de los momentos en los que nos conocimos. Y mira, yo quisiera preguntarles o introducir o hablar de muchas cosas que en mi mente están ahí, pero ¿qué les parece si hacemos algo? Yo tengo en mis manos una nota aquí que tomé de una canción de Marcos Vidal. Fíjate que la estaba escuchando y cuando la escuchaba dije, esto es lo que vamos a hablar con los muchachos, con Rudy y Neri e Isaac. Dice así, mira, aquí estamos, es la canción. Yo sé que ustedes se recuerdan de ella. Aquí estamos, sabedores de que solo fue su gracia y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por placer, aquí estamos. Y aquí estamos. Muchachos, yo me acuerdo que hace más de 40 años nos conocimos y nos conocimos en un lugar en lo que nosotros llamamos iglesia, algo que amamos con todo, yo la amé con todo el corazón. Eso fueron mis inicios en la escuela dominical y algo que impactó mi vida y me imagino que la de ustedes también fue el líder que tuvimos, el líder como pastor, Mano Rigoberto de Jesús Ayala, Mano Tito. Y me gustaría quizás desde ahí, desde ese momento, comenzar a platicar. ¿Te acordás? Pues sí, yo creo que eso nos marcó a todos. Por supuesto, acá el pastor Rudy es quien tiene quizás la mayor autoridad para hablar de esto, ¿verdad? Pero de alguna manera, por la gracia de Dios, nosotros también tuvimos el privilegio de compartirlo al hermano Tito como nuestro padre espiritual. La Iglesia de Dios Mundial fue como el vínculo. De hecho, eso nos tiene todavía hasta ahorita aquí sentados hablando y ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que todos, aunque hayamos tenido que abandonar la misión y todo eso, pero creo que todos tenemos un denominador común y es que amamos muchísimo la iglesia, amamos a nuestro pastor y amamos a los amigos que hicimos ahí. Somos el resultado, digamos, somos el fruto de ese trabajo que se hizo en nuestros primeros años. Bueno, yo de hecho nací ahí en la Iglesia de Dios Mundial. El abuelo acá del pastor Rudy, el hermano Rojas, me presentó a mí, imagínate, ¿verdad? Y entonces yo crecí allí, nací, tengo maravillosos recuerdos y mucha gratitud, de verdad, con la obra de la Iglesia de Dios Mundial y con mi pastor, el hermano Tito. Fíjate que yo no sabía que mi abuelo te había presentado. Sí, hombre, él me presentó, creerá vos. Dice mi mamá que cuando me estaba presentando tu abuelo dijo, ¿verdad? Presentamos a Neri Figueroa Orellana, que va a ser un siervo de Dios. Y dicen que yo dije, sí. Sí. Sí, maravilloso. A mí me encanta porque, bueno, cuando me presentaron a mí, era un niño, pues, pero ya increíble. El día que me presentaron a mí, creerás que ahí estaba ya la que fue mi esposa, Betty. Estaba allí todavía, siendo una bebé, el día de la presentación. Esas cosas son increíbles, ¿verdad? Increíbles recuerdos, ¿verdad? Yo fui el único de ustedes encontraron esposa en la iglesia, menos yo, que era el hijo del pastor. Yo tuve que salir afuera. Sí, hombre. No, y mira, fíjate que hablando con Isaac acerca de el tema de su canal, Fe y Razón, le decía yo a Isaac, mira, realmente la fe hasta dónde ha llegado, es decir, la fe que un día nació en nosotros,
que nació en aquella iglesia allá, que por cierto no estaba, le decía a Isaac, no estaba en un lugar quizás tan bonito como en otras iglesias que Claro. nosotros conocemos, pero ahí se hizo algo increíble, ahí nació la fe en cada uno de nosotros y ha ido creciendo de tal manera que hoy podemos ver lo que somos. Y nacida desde ahí. Entonces, fe y razón tienen sentido en la plática de hoy. ¿Te recuerdas, Rudy? Ahí la canción sigue diciendo de Marcos Sí. Vidal, dice, aquí estamos, aunque algunos ya no están. Sí. A nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será duro, pero aquí estamos, la primavera llegará. ¿Tú recordabas lo que estabas diciendo, Neri? Y es quizá la primera vez que vamos a hablar, que yo voy a hablar de esto, de Betty, y casi nunca lo he querido hablar desde que sucedió, nunca, ni contigo, ni con Sí. nada, porque sí fue bastante duro. Cuando leí esto de la canción, aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado, ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será duro, pero aquí estamos y seguimos. Le decía a Pastor Rudy, quizás no vamos yo no voy a preguntar, y gracias Isaac por permitirme ser tu copresentador en tu programa, mira qué atrevimiento, pero me emocionó tenerlos a los dos y no les voy a preguntar quizás cuestiones muy personales, pero me gustaría, por lo que nos van a ver, por la gente que nos está viendo, ¿qué puede sacar de nosotros, de estos chamacos que crecimos juntos en la iglesia y que ahora estamos esparcidos por el mundo, pero aún nuestra fe sigue viva? Que sí pasamos momentos difíciles, como dice la canción, como esos momentos, como la partida del pastor a Tito. Me gustaría que ambos compartieran hasta donde ustedes quieran esa situación. Pastor Rudy. ¿Qué te diré? Sí, Mejor pregúntame. Tengo mucho que decir. Sí. ¿Qué te diré? Pregunten mejor. Desarrollémoslo. Les propongo que interpelemos preguntas y respuestas y ahí llevamos el hilo. Pastor Tito fue el pastor general de la Iglesia de Dios Mundial. Sí. ¿Cómo fue eso? Para el año de 1968, mi abuelo Rigoberto Rojas funda Iglesia de Dios Mundial. Nace en San Salvador por las bombas del MOP, allá en un lugar llamado El Coro. Se renta un local municipal, el cual mi abuelo, después de fundarlo, paralelamente funda un programa de radio en la estación 840 AM Radio Vanguardia de don Quique Salazar, que Dios en gloria lo tenga, y nace Bellas Palabras de Vida, con una canción oficial que así se llamaba, de aquí a un disco, de un disco, se me olvida decirle el adjetivo, la característica, un disco icónico de Rey Robles, que decía, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Y mi abuelo decía, mi padre pues, busca un eslogan, este es el mensaje original, este es el programa del mensaje original de la palabra de Dios. La Iglesia de Dios Mundial presenta bellas palabras de vida. Eso era... Que muchos se están acordando de eso precisamente ahorita. Sí, exactamente. Y para 1900 fue un ministerio que tenía raíces en la Iglesia de Dios. Por cierto, nuestras raíces ministeriales en la familia, nacimos en la Iglesia de Dios de la Profecía, The Prophecy Church of God, de Cleveland, Tennessee. Y ahí ministró mi abuelo hasta convertirse en el supervisor nacional. Luego salta, por razones que puede ser otro tema de otro programa, nace Iglesia de Dios Mundial y pastorea a mi abuelo hasta 1972. Profesó tener problemas de salud, pero seré honesto, soy transparente con ustedes. Hubo una intransigencia de parte de mi abuelo al entregar, ya que él tenía planes de separarse de mi abuela y hacer un nuevo hogar. Esto para esa etapa
si lo es escandaloso hoy, imagínense el evangelio de los años tempranos de los años 70. Marcó un antes y un después. El hermano Rojas fue muy señalado por eso y batalló. Mi abuelo batalló con eso y fue muy tenaz porque había un llamamiento pues pastoral en él. La marca que tenía esta iglesia era una iglesia con un movimiento, un celo en la palabra, con un perfil doctrinal fundamental, con una alta dosis de credo en el mover, operación del Espíritu Santo, más que todo en sanidades y milagros, que fue una marca ministerial. Para 1972, mi padre inicia su ministerio el 16 de septiembre de ese año, de 1972, y fue ordenado por 3 pastores. Por el que era el pastor y misionero regional centroamericano, el doctor Isaí Calderón Padre, y los pastores Russell Noss y el pastor Chuck Thomas, que está en la presencia del Señor. Aún Russell Noss y Isaí Calderón Papá viven. Hace poco, un par de meses, murió la hermana Shenny. Les comento, lo supe por Isaí porque tengo contacto y comunicación con Isaí Jr. Es un señor de 60 y algo de años. Fue más contemporáneo de mi papá que mío. Y tuve la oportunidad de volverme a ver con él en el 2013 en una reunión que tuvimos acá en Anderson, Indiana, en un Global Gathering, en una reunión global. Que ya me sentí en las bodas del Cordero, ¿saben? El día que fui, no, espéreme, qué broma. Habían representación de 106 países de los 4 continentes y ese día todos teníamos que ir vestidos de nuestro país, así que yo me puse la camiseta de la selecta porque no tenía de indio pipil, así que, con el nombre de mágico atrás. mínimo, de Mauricio Cienfuegos. Ya. Pero con 150 libras más. Pero miren, fue una cuestión bien linda. Desde ese tiempo mi papá pastoreó Iglesia de Dios Mundial. En 1972 la iglesia se quedó pequeña, le quedó pequeño el lugar. Mi papá hizo gestión de moverse, por 2 razones. Una, porque la iglesia se redujo con la transición y luego porque la iglesia empezó a crecer y se estaba buscando un nuevo lugar como también para desmarcarse de la situación anterior que había sucedido con mi abuelo. Soy honesto. Entonces se encuentra un lugar en el final de la 24 Avenida Norte, Colonia Los Ángeles, calle Los Naranjos, número 276 de San Salvador, zona 6, una esquina cerca del cielo, padre. Siempre, ¿por qué te reí, Oscar? Es que es que te la puedes, pero perfectamente la dirección. Sí. Mira, hasta me acuerdo el número de teléfono de la radio, 225390. ¿Verdad que sí? ¿Te acordás, Neri? Sí. Mira, en la Radio Vida, un muchacho le hizo un jingle, ¿va? Así, sí, todo raro. Y decía, la oyes, te complace a través del 2250, así, a ver, que había fumado. Sí, no, esa no me gustó. Ese jingle no me gustó. Había otro tipo rockero, que ese le trataba de ponerlo yo, pero no pegó tampoco. Y fíjate que ya se adelantaron a la radio. No, ya nos adelantamos a la radio, sí, pero esos fueron los inicios y una persona que a mí me corrigió históricamente fue Ramón Benavides Trejo. Ya estamos hablando de guardián de los códigos masoréticos de la Iglesia de Dios Mundial. Sí. Ramón Benavides Trejo me corrige la plana y me dice que juntamente con él y otro hermano habían buscado el lugar donde se compró el templo, que era una como loma con un mesón. Entonces dice que se compró, se deshizo el mesón y se empezó a rascar, a tirar la tierra aprovechando el invierno para aplanar y dejar un solo piso para la iglesia, ¿no? Tengo la fecha de compra de la propiedad, bien me recuerdo, fue el 12 de marzo de 1973 que se compra ese lugar
y se inauguró 9 meses después, el 1 de enero de 1974. Iglesia de Dios Mundial inicia sus servicios en el final de la 24 Avenida Norte. No, sí, fíjate que yo me acuerdo que estaba pequeño, yo estaba pequeño cuando mi abuela fue la que realmente nos llevó a la iglesia. Y estaban en construcción todavía. O sea, los hermanos llegaban hasta se quedaban a altas horas de la noche. Horas de la noche, vigilias de trabajo y todo. Vigilias de trabajo. Era increíble. ¿Te acordás, Neri? ¿Te acordás? Vos estabas allá, ¿no? Sí, yo me acuerdo, trabajábamos ahí. Por cierto, allí fue donde empezamos a conocernos con Rudy y con Tibo, el famoso Tibo. ¿Recuerdan ustedes que ahí, esos momentos de construcción, ¿verdad? Y hacer las maldades allí, que nos peleábamos y un día le reventamos la cabeza a Tibo vos en esa construcción. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ahí se le reventó la cabeza a Tibo? Yo me acuerdo de esa vez y que yo pensé que el hermano Nati papá lo iba a saludar, pero lo terminó de reventar él. Sí. Por eso entiendo el perfil psicológico de Nati, de Tibo. Te amo, sí. Tibo. Y te entiendo. Esa caída tuvo mucho que ver. Wow. Tuvo mucho que ver. No, y fíjate que muchos, me imagino que muchos hermanos, hermanas, muchachos que hoy, señores que nos están escuchando, a lo mejor se van a recordar también de sus inicios como creyentes, como miembros de una iglesia. Y si lo pudiéramos escuchar a muchos, quizás tuvieran su propia historia, pero hay algunos que se identifican con nosotros. O sea, el crecer dentro de una comunidad cristiana que empezó de cero, cuando digo de cero, o sea, de cero. Físicamente la estructura, la iglesia, después que ya estaba creada la iglesia, la escuela dominical. El liderazgo que tuvo el pastor Tito fue bien fundamental en la vida de muchísimos de nosotros. De hecho, yo, vaya, lo que voy a decir quizás suena bastante atrevido, pero no he tenido un líder, un pastor así, como lo era Pastor Tito. Un hombre que miraba en nosotros quizás el potencial que teníamos y lo trataba de diseñar, lo trataba de moldear, porque recuerdo que él separó a un grupo de personas para enseñarles lo que era doctrina, lo que eran las cuestiones de la iglesia. No sé si ustedes se recuerdan de eso. Sí, Neri, ¿algún comentario? Neri fue más. Sí, los días, bueno, el pastor, recuerdo que formó ese grupo, tenía la idea de formar un ministerio doctrinal. Estaban ahí, bueno, lo hacía él, y luego tenía los pesados de aquel entonces, ¿verdad? Antonio González Renderos, el hermano Alfaro, Roberto Alfaro, y ¿cómo se llamaba aquel otro hombre? Ricardo, no sé, sí, Ricardo Reyes Monterrosa. Okay. Pero eso ya fueron generación ya posterior. Los antiguos eran José de Jesús García, pastor del canto de aquí de Iglesia de Dios Mundial, del lado de la lava. Benito Martínez, pastor de Iglesia de Dios Mundial de Cojutepeque, primer pastor de la Iglesia de Dios Mundial. Y habían otros dos, Vicente Iraeta, pastor en Tamanique, en el Tesoro Tamanique. Ellos eran ese primer grupo de hermanos. Sí. Y estaba Isabel Asensio. También. Yo era un bebé chiquitito. Él era de los primeros. El hermano Chabelo. Increíble. Ese sí sería el primer grupo, fíjate, de los 70s. Luego hubo tres seminarios. Un seminario pastoral 79-80, un 80-81. Y el último seminario pastoral, que fue un poco más largo, periodo 82, 83, 84. De ese grupo pastoral dio a luz el liderazgo que estuvo con mi padre en sus últimos años y que prácticamente tomó a cargo la misión en los 90, de lo cual yo estuve participando 14 años más.
Pues yo estuve, después que partió mi papá, desde el año 1991 hasta el 2005, que estuve yo con Iglesia de Dios Mundial. Era imparable, tu papá era no, imparable. mi papá era imparable. 83 iglesias registradas nacieron fruto del ministerio de 19 años y la primera estación de radio cristiana en la banda FM, YSEB FM, Radio Vida. Y quedaron en el tintero muchos proyectos como el Instituto Bíblico La Buena Tierra, que era la intención, ¿se acuerdan del terreno aquel que estaba en San Martín? Era la intención de implantarlo, en el cual sería un seminario, un instituto bíblico vocacional. La intención de mi padre, al estar paralelamente viajando por cosas de la radio, era poder conseguir patrocinadores de los diferentes ministerios en las asociaciones. Hoy lo voy entendiendo más con el paso de los años y el trato con la Iglesia de Dios, del tejido de las relaciones que manejaba mi papá, para poder tener patrocinios y fundar, porque la intención era que los pastores no solamente fueran personas que pues fueran instruidos bíblica y doctrinalmente, sino que también fueran capacitados y se volvieran capacitadores y facilitadores para crear una pastoral integral. Es que esa es la visión y el liderazgo de Pastor Tito. Sí. Iban a aprender a sembrar, a tener talleres vocacionales, que aprendieran de mecánica, que aprendieran a hacer calzado, que aprendieran a mecánica industrial. Y que a la vez los que no estuvieran con deficiencias académicas pudieran hasta desarrollar un plan de educación, completar su estudio de tercer ciclo y hasta el bachillerato. Ese era el plan global. Sí. Era un proyecto bien ambicioso, ¿verdad? Realmente. Bastante. ¿Te imaginas si Pastor Tito viviera el día de hoy? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿verdad? A ver, díganme, yo tengo mi versión. ¿Qué hubiera sido, Pastor Neri? Pastor Rudy, mira, te voy a preguntar algo. Así, vos si tu papá estuviera vivo, el Pastor Tito, dos cosas. Uno, ¿hasta dónde crees que hubiera llegado? Y dos, ¿crees que él hubiera hecho algún giro en su pensamiento bíblico, doctrinal? Lo que ha pasado contigo, por ejemplo, ¿verdad? Ha habido una evolución del pensamiento que quizás eso sea un poco delicado para algunos. ¿Cómo es que uno replantea la fe, la doctrina y esas cosas? Pero ¿crees que tu papá hubiera hecho algún replanteamiento de la fe? Dos cosas. ¿Hasta dónde crees que hubiera llegado? ¿Y crees que se hubiera replanteado algunas cosas? Sí, se las hubiera replanteado. Mi papá era una persona que era su más alto crítico y motivador. Una de las cosas íntimas que aprendí del Pastor Tito Ayala, como hombre, como persona, era un autodidacta nato. O era un ávido. Él no comía comida, él comía libros. Era un asesino de los libros. Y ya andaba un libro en la mañana, ya se lo había comido en la tarde, de 300, 400 páginas. Yo no sé cómo hacía. Y estaba haciendo otras cosas. Donde hubiera andaba el libro con un separadores y un lapicero. Y luego subrayaba. Su segunda lectura era subrayar. Y la tercera era subrayar, hacer anotaciones. Y luego hacía 3 lecturas de lo subrayado y las anotaciones para sacar sus conclusiones. Bueno, me lo replicó a mí. Sí se hubiera replanteado. Es más, Neri, por favor, acuérdense. Para mí, entre el año de 1988 y 87, en plena guerra, el que un pastor fundara una estación de radio con los recursos limitadísimos que había era extremadamente visionario. Sí. Mi papá, fíjate que la experiencia de liderar la radio y que la radio se volvió un puente, una ventana y un puente de interconexión de ese momento, pues, con muchos ministerios, abrió el panorama de mi papá
panorama que algunos segmentos de la pastoral ya miraban con recelo. Miraban con recelo porque mi papá, ellos creían que la estación de radio iba a ser órgano, es que a veces eran tan obtusos. Espero que hayan evolucionado. Un abrazo para ellos. Siempre yo fui martirizado, soy mártir de la iglesia por decir cosas francamente, sin tapujos. Espero, pero el que fuera órgano de la iglesia de comunicaciones pensaban que iba a haber iba a ser algo graníticamente solo para la iglesia. Y mi papá no lo miraba así. Sí hubiera evolucionado. Fíjate, Neri, que sí, yo me recuerdo de una situación que pasó en la iglesia cuando comenzó eso de la alabanza, porque por ahí pasamos todos. ¿Por qué crees? ¿Por qué creen ustedes que lo de la alabanza se dio y se permitió? Si él se hubiera puesto cuadrado, no lo hubiera permitido. Eso es lo que te iba a decir. Eso era un resultado de Sí. un pastor que se estaba abriendo. Fíjate que una de las cosas que yo escuché de él a mi corta edad y se me quedó bien metido en la cabeza fue, antes quizás de leerlo en la Biblia, porque después supe que estaba en la Biblia, es lo que dijo Pastor Tito. Si esto es de Dios, dijo, pues va a continuar. Si no, pues se va a detener. Pero lo permitió. Entonces, eso me suena a mí como que él estaba abierto al cambio, realmente. Sí. Nosotros fuimos, me recuerdo, en 1988, porque acuérdense que estaba en la iglesia Nuevo Pacto el pastor Isauro Bielban y se mandaban los sermones del doctor Otoniel Ríos Paredes, de Iglesia Elim de Guatemala. Y entonces me recuerdo que mi papá fuimos de vacaciones y fuimos allá a Iglesia de Dios y todo, a hacer todas las reverencias protocolarias al pastor Isaí, ustedes saben. Y después, bueno, y todos nos habíamos quedado en un hotel. Y luego mi papá dice, hey, ¿por qué no vamos a Elim? Vamos a ver. Yo quiero ir a ver. Y fuimos. Y vamos al culto. Y cuando yo voy viendo el tiempo de alabanza, muchachos, yo me quedé helado. No asustado de espanto, de desaprobación, todo lo contrario. Fíjense que a mí me dio una cosa porque yo me quedé expectante y mi papá se enfocó en unos muchachos y me recuerdo que un muchacho estaba con un pandero y estaba la alabanza y luego la adoración y ese tipo lloraba, él estaba ahí, y mi papá estaba más embobado viendo al muchacho y luego empezó a llorar y me dijo, hijo, no sé qué tenemos que hacer, pero esto es de Dios, me dijo, y Dios tiene que hacer algo. Sueño ver con los jóvenes y los muchachos lo que estoy viendo frente a mis ojos. 1988. Imagínate. Sepan. No, y después surge lo que ya la alabanza de la iglesia, ¿no? Sí. Estábamos todos. Y la apertura, había apertura para los ministerios de Lin, sin saber que el hermano Udiel llegó a dar clases. Un pastor se hubiera puesto en celo, nunca habría permitido que el hermano Udiel llegara a dar clases, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Sí. Eso mi papá no tenía, o sea, vi un hombre, ¿saben qué? Vi un hombre seguro de sus convicciones de fe y podía compartir. Imagínate que retomando así otra vez la pregunta de Neri, ¿hasta dónde quizás hubiera llegado Iglesia de Dios si el pastor Tito estuviera vivo? Mira, yo creo que sería, vaya, una de las iglesias más fuertes quizás, Sí. y no estaría ahí compitiendo con las más fuertes, pero sería una iglesia muy grande. Sería una iglesia muy grande y muy fuerte con cientos de iglesias hijas, con un ministerio radial ampliado, inclusive televisión, me atrevo a decirlo. Hubiera trascendido, ese es el término más adecuado, hubiera trascendido mi papá. Para 1991, que yo no era pastor, pero fui hijo de pastor, fui testigo de una reunión privada. Voy a abrir los archivos secretos hoy. Fui testigo de una reunión privada entre el pastor Renderos y él, comentándole situaciones, inclusive de pastores que estaban como en desagrado. Mi papá estaba en cama, enfermo, y me recuerdo que le dijo, era julio, agosto,
le dijo, para la próxima reunión pastoral, había pasado la reunión pastoral de agosto, iba a haber una reunión en octubre, mi papá ya falleció el 16 de septiembre, y le dijo, para la próxima reunión pastoral ya voy a estar de pie. El plan de mi papá era, y aunque ya me excomulgaron de allá, ¿verdad? Pues la segunda vez ya no duele, viejo. Que yo amo mucho a la Iglesia de Dios Mundial, yo bendigo a toda la pastoral y a todos los hermanos. Sí. Mi padre estaba en la disposición, yo me quedé impactado y le dijo, mira, Antonio, que quieran esto dirigir los líderes de aquella, porque si los líderes quieren dirigir la misión, que la dirijan. Me voy a enfocar en la iglesia central. Y si quieres seguirme vos lo que quieran. Y que la organicen, que la manejen ellos. Pero vamos a nutrir una visión. Mira, le dijo, esto va para más. Wow. Necesitamos de nuevo relocalizarnos para una visión local y luego expansión. Porque no me puedo estar gastando en tratar de arreglar detallitos, le dijo. Mi papá dijo esta frase, estos han chupado de la vaca, dijo, hablando como de la central y todo, dijo, y tenemos que volver a engordar a la matriz, dijo, volver a que agarre fuerzas para un relanzamiento. No hablaba de cambios de doctrina ni nada por el estilo. Si ustedes se recuerdan las cosas que pasaban con los jóvenes, que porque danzábamos en el Señor, el ritmo, ya habían señalamientos de la filial, pero mi papá los escuchaba, explicaba y no daba, o sea, no permitía que hubiera pugna, pues, no lo sé. Además, la figura de él, el liderazgo de él era bien fuerte, era un bien paternal. Y luego también tenía autoridad, pues, imagínate. Si no, pregúntame a mí y a mi espalda. Imagínate. Una vez fuimos a Cojutepeque y nos invitaron allá a la filial de Cojute. Iba a predicar el pastor y nosotros íbamos a ministrar la alabanza. Y recuerdo muy bien que el pastor se paró y después de la alabanza que nosotros y toda la gente toda rara, él se paró y dijo, bueno, esto que acaban de ver, dijo, es lo que hacemos allá en la central. Y si no les gusta, mala suerte. Se paró muy firme y dijo, lo vamos a seguir haciendo aunque no les guste. Y recuerdo que esa noche nos invitó otra vez a cantar y él se puso a danzar allí. Híjole, fue un momento bien emotivo esa noche allí. Amén. Pero cuando nos dieron comida, yo no sé si no me la quería comer porque tenía la idea que está envenenada la comida. Mira, Neri, no fue en 1991 el mes de marzo, en el mes del aniversario. Fue para el día del aniversario. Sí, yo creo que por ahí fue. Pero nos fuimos a Cojute todos. Todos fuimos a Cojute, hasta yo fui. Lo que pasa es que yo ya no vi la parte 2 porque estaba platicando con alguien. Yo bueno. Sí, ministrando nosotros. Y Rudy. Sí, no, pero yo estaba afuera y me mandaron a llamar. Pues eso como acabas de describir al pastor Tito, es lo que yo sentía también y muchos de los jóvenes sentían. Era un líder realmente que nosotros podíamos confiar plenamente en él, sabiendo que él podía proteger, podía enseñar, podía dirigirnos. Imagínate la característica de liderazgo que tenía ese hombre hasta el día de hoy, que lo recordamos con tanto color, con tanto amor. Increíble. Una pregunta. Adelante. Y escuchando todo lo que es el desarrollo histórico de lo que es el devenir de la Iglesia de Dios Mundial, lo cual es impresionante escuchar toda esa beta consecutiva de actos de la historia de la Iglesia local. Una pregunta, y la Iglesia, yo no conozco la Iglesia de Dios Mundial, pero la Iglesia de Dios Mundial es una iglesia como es pentecostal o es una iglesia que nace y emerge de manera independiente a ciertos movimientos como apóstoles y profetas y todo esto, o tiene una doctrina igual o diferente. Quisiera escuchar al pastor Nevi a ver qué va a decir. Después voy a decir lo mío. Fíjense, hermanos, que yo siempre tuve una inquietud en la Iglesia de Dios Mundial. Yo en la Iglesia de Dios Mundial, gracias al pastor Tito, tuve el honor, de verdad, el privilegio de ser ministro de doctrina, que
que en aquel entonces, en la Iglesia de Dios Mundial, eso era una blasfemia para los viejos, ¿verdad? Que un joven fuera el encargado de doctrina. Pero yo siempre cuestioné, yo siempre pregunté, yo siempre dije, bueno, ¿nosotros qué somos? Somos O sea que vos fuiste pentecostales. o sea que vos fuiste el Ratzinger de nosotros, pues. Ratzinger, sí, el defensor de la fe. El defensor de la fe. Yo me hacía una cantidad de planteamientos de cuestionamiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, recuerdo que una vez le dije yo al hermano Antonio Rendero, ¿verdad? Mira, hermano, aquí en nuestro manual doctrinal dice que nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Eso nos convierte en pentecostales, le dije. Y él me rebatió y me dijo, no, eso está allí porque lo pusieron, ¿verdad? En la época de tu abuelo. Y le dije yo, entonces, ¿por qué no quitamos esto? Si aquí no creemos en eso. Porque vos te acordás que en la Iglesia de Dios Mundial hablar en lenguas era como hasta proscrito, ¿verdad? O sea, sí se creía, pero en la práctica no se daba. Entonces, a mí siempre me dijeron, nosotros no somos pentecostales. Yo preguntaba, entonces, ¿qué somos? Si ahí en el manual dice que creemos en los dones del Espíritu. Es que el primer manual decía eso. ¿Perdón? El primer manual decía eso. ¿Verdad? El primero, entonces, la primera edición decía eso, después hubo una corrección. Pues yo no sé, yo nunca me identifiqué como pentecostal en toda la vida. Ni yo tampoco, ni la iglesia se identificaba como pentecostal, porque precisamente nunca la Iglesia de Dios, y después tuvimos bueno, los 14 años después con Iglesia de Dios Mundial, me quedó bastante claro, y hoy retomando con Iglesia de Dios acá en Anderson, me da un background, una plataforma para entender por qué. Porque Iglesia de Dios viene de un movimiento pentecostal, no viene de un movimiento de avivamiento, de un movimiento que le llaman de unidad y santidad, derivado del avivamiento de finales del siglo XIX de los hermanos Plymouth, el cual era un sentido de unidad y santidad, unidad de la que todavía persiste un pensamiento latinoamericano, persiste en que unidad es uniformidad. O sea, todo mundo, la iglesia tiene los mismos colores, el mismo diseño, los templos, ¿verdad? La estructura de la iglesia está exacta, eso es unidad, porque son lo mismo, son idénticos. Iglesia de Dios se pudo diferir, y por cierto, sepan que el movimiento de Iglesia de Dios de El Salvador sí es pentecostal, porque nace en Cleveland, Tennessee, derivado después que se separa del movimiento de Anderson, sí, precisamente por ese punto. Porque no sostenía la Iglesia de Dios, creía más en una vida de santidad que reflejar el carácter de Jesucristo, que el sí hablar en lenguas como evidencia inicial, como la evidencia pues que la persona era llena del Espíritu Santo. Aunque nunca rehusamos el hablar en lengua. Bueno, sepan que después de finales de los 80 sí hubo un mover y un avivamiento con respecto a los dones, ¿o no? Sí, lo hubo. Sí, precioso. Precioso. Bueno, Pastor Rudy, vos te acordás que nosotros, y lo cuento porque fue nuestra experiencia común, por lo menos para mí, allá en Maranata, ¿te acordás? La iglesia Maranata, estaba frente al Hospital Bloom. Ese día nosotros hablando en lenguas y esto. Y hablando en lengua. Siempre cuento, ¿y esto qué es? ¿Qué es? O sea, eso de levantar las manos, llorar y empezar a hablar en lenguas. Y yo te volteaba a ver a vos y te preguntaba, ¿y esto qué onda? A saber, igual. Vaya, imagínate cuántos años teníamos en la iglesia y nunca habíamos experimentado eso, pues. Es que miren, hubo un problema en los 70s. El problema en los 70s era de que sí, si ustedes eran pequeñitos, se recuerdan que había manifestaciones, pero eran más como danza del espíritu, la gente se movía, botaban, hasta movían las bancas. A mí pequeño siempre me dio la impresión, me dio miedo. Entonces mi padre, cuando vio en un momento de que había también manifestaciones de las personas hasta como que entraban en trance y no había cambios de vida, eso confrontó a mi papá, y mi papá decía, si no hay cambio de vida, ¿cómo es una persona llena del espíritu? Y después del momentum emocional, ¿verdad? Las personas seguían con una conducta que no respaldaba, pues, ese momento de manifestación emocional, como lo puedo yo con toda seguridad decir.
Para mí, si no transforma, pues hay mucho que desear, ¿no? Deja mucho que desear. Pero sí, no sé si respondo a la pregunta o nos desviamos en un momento, pero fue precioso. La iglesia donde fuera, la iglesia creo que hubiera tenido una influencia ya no solo nacional, hubiera trascendido a una influencia regional y se hubiera vuelto exportadora de pastores. Recuerden lo que le estoy diciendo. Entre los años 80 hubieron 3 pastores que se exportaron a Costa Rica, Jorge Mira, que con fue el Iglesia de pastor Dios. que me Había Dagoberto Fuentes iba a ser llevado a República Dominicana. Increíble. Y luego mi papá se volvió un fundador y un plantador de obras. Se fundó Iglesia de Dios en New York, en Brooklyn, con la hermana Imelda Domínguez. Se levantó con la hermana Lilian García, aquí en Olney, una ciudad preciosa aquí en Maryland, otra Iglesia de Dios. Eduviges Villatoro, Iglesia de Dios Mundial en Los Ángeles. Amén. Y había planes. No lo duden que esta migración que se dio en los 90s hubiera producido también un plantar y hubiera sido pues mi papá un ministerio ahí. Y él andaba viendo dónde el evangelio se iba expandiéndose, era muy visionario. Amén. Excelente. Sí, pues Bueno. ahí sí responde a la pregunta, Isaac. Sí. Okay. Sí. La verdad que es bien llamativo la cuestión de la explicación que nos da para los que no conocemos, pues el devenir de la iglesia y la razón de ser y estar de la denominación, por decirlo así. Sí, nacimos, denominacionalmente nacimos como Iglesia de Dios en un torte pentecostal. Hay raíces de Iglesia de Dios de la profecía y luego de ahí nace Iglesia de Dios Mundial. Por eso aparece en el primer manual, aparece como el don de lenguas como evidencia inicial. Por eso aparece. Luego hubo un cambio cuando se da la asociación con la Iglesia de Dios de Anderson y se entiende de que podíamos ser llenos del Espíritu Santo sin necesidad de hablar en lenguas como evidencia inicial. Ahí sí hubo un cambio. Sí, y eso es bien llamativo realmente porque en las denominaciones, la iglesia, en sus distintas manifestaciones denominacionales, en el desarrollo histórico de ellas, particular, pues devienen ciertos conceptos que se asumen que al devenir del tiempo, pues la iglesia posterior, o sea, los hermanos que asumen responsabilidades, repiensan, entran en ese ejercicio de repensar algunas cosas y bueno, como dijo Pedro en una de sus cartas, y a la fe hay que agregarle un poquito de conocimiento. Así es. Los bautistas, yo nací bautista, y han madurado muchas cosas, como todos. Y Claro. igual que lo que me están contando, de cosas que se asumían antes, pero no de fundamento del fondo, sino de forma. Y Exacto. las han repensado y han dicho, veamos esto, y cosas que no afectan lo que es la esencia de ser y de estar como cristiano. Entonces, como algunos decían, la Santa Cena se tiene que hacer una vez al mes. Pues después dijeron de que se podía hacer todos los fines de semana si querían. Exacto. Entonces, sí. sí, Oye, eso. y la evolución realmente se ha visto. Yo lo puedo ver en ustedes. Lo que está diciendo Isaac tiene toda la razón, tiene todo sentido también, porque el repensar nuestra forma, pues no creo que lo estamos haciendo lo mismo ya. Hace poco hablaba con Pastor Rudy sobre un tema bien importante con la gente que a veces está atravesando situaciones o problemas delicados, mentales, depresión, ansiedad, que quizás si estuviésemos en el tiempo anterior, muchas veces lo vamos a demonizar o decir, no, ese es en el diablo adentro, cuestiones así. Pero Claro. ahora creo que lo entendemos de otra también punto de vista, de otra visión. Que, Sí, el incorporar elementos de participación como herramientas sobre la consejería clínica y complementarlas con administración. He tenido ejemplos, le compartí a Oscar en una conversación que sostuve antes,
tuvimos el caso de una persona que estaba padeciendo de una compulsión de tipo sexual incontrolable, y el trasfondo es que él tenía un problema que tuvo que ser controlado con medicamentos. Y voy a decirle algo, y alguna persona me dice, ¡hey, usted falta de fe! No, 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 no. Tenía una patología horrorosa, 2 veces separado, iba por la tercera sufrimiento de su matrimonio, y cuando ya se está fracturando, se le ministra, se hace un análisis, am I right? Y se le da controlado un medicamento que lo utilizó por un tiempo. Al darle ese periodo de tiempo, más administración y consejería, vimos una persona totalmente renovada. En ese lapso de tiempo de medicación, que tampoco lo dejó loco ni le dio efectos secundarios, simplemente bajaba las curvas, esos algideces de estados, de puntos críticos, de estados ansiolíticos que él padecía. Esta persona permitió que el Señor obrara y hay un milagro en su vida. Pero poder hablar de esta manera hoy, ¿me entienden? Porque hay gente que hasta sataniza el poder hacer el uso prodigioso que la medicina está como una herramienta para nosotros. Exactamente. Hermano, lo que he hecho yo aquí, señores, yo soy capellán en el centro de detenciones de Howard County. Yo hago mis labores de capellanía, las cuales no son implícitas estar. Aquí vengo yo como pastor de la iglesia Victory Church, y no, yo voy como un ministro, como un clérigo a ministrar el evangelio y a dar servicios ministeriales y también consejería. Y hay consejeros, tenemos cuadros. El consejero, el psiquiatra de la cárcel está aconsejando y yo estoy ministrando. Y tenemos una interacción. Y hemos visto milagros del Señor maravillosos. Neri, ¿tú crees lo mismo, que hemos evolucionado en nuestro pensamiento cristiano? Sí, yo pienso que sí. La verdad es que nos ha tocado vivir un tiempo diferente a nosotros, ¿verdad? Es decir, somos la nueva generación, la próxima generación de pastores. Y obligadamente hemos tenido que replantearnos una cantidad de cosas, ¿verdad? Aspectos de la fe, la manera de ver, de hacer iglesia. Por supuesto que todas las cosas que vivimos en nuestra juventud nos sirven de andamio, de sostén. Y sobre eso uno va replanteándose muchas cosas. Yo debo decirlo por mi lado que el ejercicio del pastorado y el estudio, ¿verdad? Es decir, la academia, me replanteó una cantidad de cosas acerca del evangelio, de la manera de interpretar la escritura. Igual que el pastor Rudy, yo amo la iglesia de Dios Mundial, mis raíces, pero pienso que uno ya no encajaría en una visión así tan hermética, en una versión tan doctrinal. He tenido que replantearme muchas cosas acerca de lo que yo antes pensaba, y me parece que a mí eso es a mí me parece que eso es lo más sano en un cristiano, replantearse la fe, preguntarse, ¿cómo se llama este programa? Fe y razón, ¿verdad? Que no son incompatibles. Y somos el resultado de eso. Alguna gente se asusta, Pastor Rudy, ¿verdad? Alguna gente se asusta y dice, te volviste hereje, abandonaste la sana doctrina, pero es que yo prefiero una doctrina que sana a una sana doctrina. Y uno se va replanteando. Además, la problemática de nuestra gente en este tiempo, pues no tienen los mismos problemas los hipotes, ¿verdad?, que nosotros tuvimos. Imagínense, nosotros... Estos reggaetoneros de hoy tan locos. Los problemas de antes, imagínense ustedes los problemas de antes, eran tan sencillos comparados a las complicaciones que tienen nuestros jóvenes hoy. Y si nosotros tuvimos problemas en los 80s, 90s, imagínense estos muchachos hoy con tanta influencia, redes sociales. La pastoral se replantea, por supuesto. No le vamos a dar soluciones a jóvenes del siglo XXI con respuestas de hace 30, 40 años, cuando nosotros no teníamos ni celular ni nada, pues. O sea, creo yo que es una obligación replantearnos incluso la fe. No digo los fundamentos del evangelio, no digo la palabra de Dios, sino la aplicación que eso tiene en el siglo XXI a los problemas del siglo XXI. A eso me refiero. Hay cosas que uno ha abandonado, ¿verdad? Y yo a veces me encuentro con hermanos, y creerás, Pastor Rudy, que me dicen, pero usted todavía cree en esto, ¿verdad? Y yo tengo que decir, sí, solo que de otra manera lo creo. Pero hay gente que cree que si uno hace estas cosas,
no sé, por ejemplo, alguien llega a la iglesia y me dice, mire, ¿por qué aquí las mujeres no se cubren? Cosas, te estoy hablando de bagatela, ¿verdad? Pero hay cosas que son fundamentales. Sigo creyendo que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador y que volverá. Y todas esas cosas fundamentales. Creo en la comunión del Espíritu Santo, en su manifestación. Pero a veces la gente se desubica, se desenfoca de lo elemental, de lo esencial, por enfocarse en cosas tan secundarias. Pero sí, pienso yo que hemos evolucionado muchísimo, muchísimo. Yo oigo al pastor Rudy predicar y de plano digo yo, este Rudy es otro, los años que han pasado y creo que todos somos el resultado de eso. Pero los fundamentos, las raíces están ahí. Y a eso yo creo que eso se refería también Isaac, que la base es inamovible, pero sí se puede construir. Lo difícil, creo, Neri, es el querer desaprender de alguna manera, porque uno como que se aferra a eso que ha aprendido y se cierra a querer pensar, pues, o a razonar. Y, Sí. sí, y ese Es creo que si aprender duele, porque duele, ¿verdad? Desaprender duele todavía más. Duele más. Un buen punto, es cierto. Sobre todo porque vos crees que tenés la razón, hermano. O sea, llega un momento en que pensás, es que mi doctrina es la verdadera, ¿verdad? Y yo crecí pensando eso. Miren, yo de plano, yo creí pensando que nadie fuera de la iglesia de Dios era salvo. Yo tenía esa idea tan rara, ¿verdad? Que yo decía, yo no creo que en el cielo éramos tan santos que hay un VIP. Esa era la broma que tenía yo con Pastor Alfredo y con mi primo Vladimir, que los de la iglesia de Dios allá en el cielo tienen un room VIP solo para ellos. Y cuando le pregunten al Padre Celestial, el Señor va a decir, es que estos creen que solo ellos son. Sí, y mira, y te acordás que hasta hacíamos la broma, ¿va? Nosotros, es que sí, la juventud, que decíamos nosotros somos la masucha, pues, ¿va? Sí, ay, Dios mío, después sí. Sí, la masucha. No, y se creaban grupos de apología, ¿no? Para ir a había grupo de apología, Mira, y no ves que una vez nos vamos a meter a la ELIN, Rudy, una vez nos fuimos a meter a la ELIN con unos, porque nos estaban formando, ¿va? Porque nos enseñaron acerca de la predestinación y todo eso, y entonces que la ELIN era la promotora. Y no nos vamos a meter un día a la ELIN, pues creerás, éramos atraídos a buscar al mismo Sergio Solórzano y a decirle en su cara que era un hereje por predicar la predestinación. Por calvinista. Sí, por calvinista, y ese era el mandato, pues éramos los espías de Jericó, ¿entendés? Y le íbamos a decir en su cara. Y llegamos tan cerca de él, así, él saludando, que cuando pudimos acercarnos, nos temblaron las patitas, nos temblaron las patas. ¡Ey, hermano, qué privilegio conocerlo! ¡Sos un cobarde! ¿Por qué no le dijiste lo que te...? No, era imagínate la imagen, la impresión de ese hombre, ¿va? Sí, claro. Sergio Solórzano en los 90. No pudimos decirle nada, pero sí, era esa la idea, ¿no? Contradecir y decir todos. Y yo vivía pensando, los bautistas, con el perdón de Isaac, yo decía, los bautistas no son nada, no, son concubinas, ¿va? Y los de la Centroamérica, ¿te acordabas? Sí, te acordás, señor. No, y Asambleas de Dios más o menos, y el Príncipe de Paz más o menos, son primos, pero era una idea así como un poco obtusa, ¿verdad? Claro, eso señores, eso es un elitismo religioso. Sí, terrible. Pastor, yo creo que la Iglesia de Dios Mundial, yo no sé, yo no tengo mayor contacto, pero ¿se mantendrán en ese esquema? Sí, tengo entendido, tuve hace poco una conversación, para no dañar susceptibilidades, me privaré de nombres, pero sigue manteniendo esa perspectiva, que el detalle es que lo han vuelto esa interpretación de las escrituras con una exclusividad de ser la única escogida, la única iglesia que se va a salvar, lo sigue prevaleciendo ese mensaje hasta el día de hoy. Increíble. Y si no sos, ya te mandan, sos cisternas rotas que no retienen agua, te aplican Oseas, donde dice quite sus fornicaciones de entre sus pechos, porque ella no es mi mujer ni yo su marido.
Así es, sí. Y Es de 80 reinas, 70 80 concubinas, la doncella sin número, más una es la paloma mía. Y entonces, pero cuando ves, mira, yo lo prediqué, me lo enseñaron, me recuerdo la perspectiva de mi padre que decía que dentro de la organización de la Iglesia del Mundial existía la Iglesia del Dios vivo, el cuerpo de Cristo. Y esa era la visión de mi pastor, de nuestro pastor, hermano Tito. Y yo amaba eso, amaba porque no miraba una perspectiva de exclusión ni de acepción de personas, sino de inclusión. Que Dios se revelaría. Lo amo, te soy sincero, pero, y es parte de mí, está en mí, pero yo estoy enfocado, y ellos hablarán que hermosa como la luna, esclarecida como el sol, es cierto la iglesia, pero yo no fui encomendado a predicar una iglesia, no a predicar a Cristo, a Jesús el Cristo, al Rey, al Señor, el que salva. Y lo agradable de todo esto es que tenemos la oportunidad de aquellos que estamos enseñando, aquellos que están como discípulos, enseñarles estas cuestiones, estas bases, no nuevo camino, sino esta manera de pensar, de creer, de ser iglesia, de ser cristiano, ser más libres. Y creo que es lo más importante que debemos de tener. Enhorabuena. Eso es Iglesia de Dios Mundial Central. 1991. Definitivamente fue un año crítico. Yo voy a serles honesto aquí en el seno de ustedes. Yo hubiera querido, bueno, lo estamos haciendo en una plataforma de redes sociales. A mí me quedó una camisa tan grande. Yo siempre he dicho que el menos preparado para ser el pastor de la Iglesia de Dios Mundial Central era yo. Lo único que yo tenía era disposición, no preparación, soy honesto. No me pregunten por qué fui yo. Si yo pensé que podía ser Neri, Napoleón Chévez. ¿Cuánta gente no había ahí? No Rudy Ayala. No me pregunten por qué fui yo. En medio de hubieron interventores humanos, en el concilio de los pastores, en la segunda noche de velación de mi papá, he creído, quiero seguir creyendo, porque así lo he visto a lo largo de casi 30 años, ya casi el ministerio que voy a cumplir en diciembre, que fue el Señor que me llamó. Pero esa es otra historia, hacer otra historia. Sí. Pero hablar de mi papá es hablar no solo en el círculo de Iglesia de Dios Mundial. Es más, fíjense que hoy que hice las reuniones de los de pastores en el gathering, pastores de Perú, pastores de Puerto Rico, pastores de Chile, me decían, tu papá es mi amigo, tu papá era mi amigo, tú eres, ¿por qué tú llevas a Ayala? Que le decía, yo soy Rudy Ayala, hijo, ¿qué sos de Tito? Me decía, mi papá, Tito es mi papá. Me abrazaban, lloraban y me decían, tu papá es un gran hombre, tu papá lo amo en el corazón. Entonces, mi papá, lo que pasa es que creo también, Oscar, que mi papá nunca fue un hombre de promoción personal. No fue un hombre que promocionó como la figura hoy, ¿verdad? El hombre, el hermano Tito, era un hombre muy realmente lindo. Fluía en lo que él era. ¿Sí? Exactamente. Si mi papá hubiera tomado empresarialmente la iglesia para convertirla a un icono donde se iba a enriquecer él, pues creo que lo hubiera logrado, y lo estoy diciendo de una manera saludable, sí. Pero nunca quiso eso mi papá. Nunca quiso. Nosotros vivimos en un apartamento. Yo me recuerdo, viví antes del pastorado en el Puerto de la Libertad, y cuando mi papá toma el ministerio, nosotros vivimos por 8 años en el edificio P de la colonia Málaga, en el primer piso, en el apartamento 12, y luego nos mudamos a la casa pastoral en la segunda planta del templo del final de la 24, hasta 1993, que luego movimos la radio a calle y colonia, calle y avenida Tlacat. Y ahí estuvo la radio por 4 o 5 años, del 93 al 97. Esa es otra historia. Sí. No, mi papá era un hombre increíble. Sí, de visión. Muy buen pastor. El producto realmente de lo que él hizo, pues aquí está y se sigue ampliando.
Muchos pastores, mucha gente lo ama. Sí, sí, y sigue el recuerdo de él. Tú estás pastoreando hoy en día. Cuéntanos de tu iglesia, Rudy. Bueno, yo una historia. Yo estoy pastoreando actualmente Victory Church, que estamos localizados en la ciudad de Columbia. Ya esta iglesia la inauguramos hace año y medio. Pues yo me mudé del Salvador para acá por la invitación de una iglesia, Celebration Church, entre el año 2010, 2011, platicando, orando, para inaugurar una congregación, lanzar una congregación en español para el condado de Howard en esta ciudad de Columbia. Le preguntamos al Señor, pedimos pues que hubieran señales, que hubieran perspectivas, analizáramos las perspectivas. Y bueno, si nos daban una visa religiosa, pues eso iba, ¿qué más pauta que eso? Lo logramos. En diciembre yo me mudé, pastoreé 21 años, Iglesia de Dios Mundial Central, que luego se convirtió en Iglesia de Dios Vino Nuevo en el año 2005. Y iniciamos solo mi familia y un matrimonio, hasta convertirse en una iglesia arriba de 120 personas. Padecí, porque lo digo de la manera, tuve una crisis familiar donde tuve separación y divorcio con mi esposa, y pues eso afectó. Yo me mantuve en la iglesia con mis hijos. Ella regresó a El Salvador y luego su regreso generó una crisis de liderazgo. Pero tu esposa ustedes están juntos. Sí, nos volvimos a casar y hubo perdón, restauración, y yo le llamaría resurrección. Dios resucitó mi matrimonio. Mi matrimonio estaba muerto y enterrado. Huelíamos a ciprés, hermano. Fíjate que se oye fácil, se dice fácil. No es fácil. Eso que acabas de decir aquí al aire es vaya, es realmente de pensarlo, de sentarse y tener una plática. Obviamente, no no, ese es otro programa. Sí, va a ser otro programa. Sí. Pero el hecho de que ustedes, como matrimonio, hayan restaurado esa relación, estén ¿tienes hijos, verdad? 3 hijos con mi esposa, 2 hembritas y un varón. Y de hecho, yo los veo que tu hija parece que la que canta, y ahí están juntos todos. Y Rudy toca la batería igual que el papá. Y es increíble eso que acabas de mencionar. Si hay algunos que de pronto nos escuchan así, nos escucharon o te escucharon y se les prendió el foco porque a veces se dan por vencido muy fácil en el matrimonio, es decir, hasta aquí llegó todo. Mira, nuestro tiempo de separación fue más de 4 años y con el divorcio y todo, y no fue fácil. Solo déjame decirte esto. Tuve que echar mano del perdón que predico en el púlpito y vivirlo. Un perdón que sobrepasa el entendimiento, un perdón que atropellaba mi ego de macho, de hombre, que tenía que echar a un lado y poner en el olvido toda ofensa hecha y dicha mutuamente. ¿Me entiendes? Por respeto, pues ahorita a la persona de mi esposa no voy a dar detalles, pero ¿me entendés? Porque fui señalado, ella fue la que se apartó con otra persona, así lo que te puedo decir. Pero yo te quiero decir algo en el nombre del Señor. Si alguien me dice que no se puede, tenés que tener los pantalones bien puestos para esperar el tiempo de Dios. Un carácter. Y quiero decirle algo. Honro y respeto a cualquier pastor, diácono, familia que haya tenido segundas nupcias, porque soy testigo de personas que se volvieron a casar y de veras han sido como un bálsamo de Dios. Pero en el caso de este servidor, yo lo medité y yo decía, hey, volverme a casar, y he sido testigo de pastores que se han tenido que volver a enfocar en su segunda pareja, y le vas a poner atención, y quiérase que no, tus hijos quedan en un segundo plano, tus hijos de primer matrimonio. Y yo decía, ¿qué hicieron de malo mis hijos para sufrir el desentendimiento entre su madre y yo? ¿Qué hicieron mis hijos para que yo los voy a poner en un segundo plano? Los amo. A mis hijos yo los amo demasiado. Son mi vida.
Entonces dije yo, la única manera para poder garantizar que el futuro de ellos esté fuerte y consolidado es que yo tenga que asumir y echar mano del perdón de Dios y creer que la restauración existe y que había un dilema en mí. Yo jamás no quería ser casado 2 veces o con otra mujer. Yo decía, no puede ser. Fui enseñado y me lo metí aquí en el corazón, que el obispo marido de una sola mujer. Pero créanme, hermanos, se los digo, amigos, me lo metí aquí no con amor. Con amor. Yo me casé para toda la vida. Así que yo le digo algo, cuando se dio la restauración lo retomé. No soy alguien que reclamo, que he dicho, hey, mira, o estar sacando, estamos comiendo, sí, pero vos tal cosa. Perdón y olvido. O sea que vos no sos de los que juegan a hacer iglesia, a ser cristianitos. No, padre, no, ser creyente, profundo creyente y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Excelente. Amén. Y hermano Neri, ¿cuándo van a hacer sus nupcias, sus segundas? Te la hicieron una derivación tipo de Messi. Activa el audio porque se te ha ido el audio, Neri. Aquí está. Ahí está. Bueno, en mi caso, ustedes saben que como ya entramos al tema de los matrimonios y todo eso, ¿verdad? Creo que todos llegamos al matrimonio con esa idea, ¿no? Toda nuestra generación. Habrá alguno ahí que nos salió medio que se desvió del camino, pero creo que todos, nuestra generación, crecimos con esa idea, ¿no? La mujer de nuestra juventud, ahí nos vamos a quedar. Y yo lo he visto, o sea, lo veo en ustedes, amigos. Te veo a vos, Oscar, con Magdalena, mi amiga, a Rudy, con esa convicción tan fuerte. Yo también crecí y tuve esa idea, o sea, la mujer con la que me casé, y ustedes conocieron a Betty, ¿verdad? Sí. Compañeritos de escuela bíblica, y me casé enamorado, y pues yo dije, aquí está mi vida. Lamentablemente, ya saben ustedes, una enfermedad la arrebató. Y eso a mí me destrozó en todos los sentidos. Hoy en día yo ya no tengo miedo a hablar, como decías Oscar al principio, ¿verdad? Nunca hemos hablado de esto. Aunque yo siempre agradezco a Dios, te lo he dicho a vos, lo digo aquí en público, en el momento más crítico, ¿verdad? Dios te mandó y yo siempre agradezco que estuviste ahí, viajaste desde Houston aquí a San Salvador para estar en el momento preciso. Y te acordás cuando entraste a mi casa que yo estaba gritando, yo estaba peleándome con Dios, Pastor Rudy, yo estaba gritándole a Dios y diciéndole que si era tan bueno, pues, imagínate, yo lo que decía hace 8 años casi, le decía a Dios, vaya, si sos tan Dios, pues llévame a mí, pues, o sea, ya te llevaste a mi mujer, llévame a mí. En ese instante en que yo estaba gritando y peleando con Dios, recuerdo que entraste ahí por la puerta de mi casa en el momento más crítico de discutir con el Señor, de pelear con Dios, de blasfemar incluso, porque la muerte de mi esposa a mí me marcó, o sea, yo tuve una crisis de fe, Pastor Rudy, Isaac, tuve una crisis de fe terrible, renegué de todo, ¿verdad? Por eso yo entiendo ahora en la pastoral a mucha gente cuando entra en duelo, que se pelea con Dios. Perdí a la mujer de mi juventud, al amor de mi vida, y eso a mí me replanteó el pastorado. Y he pasado años tratando de asimilar, de llevar adelante esto. Y es más difícil, pues. Pastor Rudy, tuviste la oportunidad de reencontrarte con la mujer de tu vida y gloria a Dios. Pues yo no la tengo porque no puedo, ¿verdad? Por más que quiera, no puedo reencontrarme. Entonces, a mí se me replantea otra situación. Lo mismo tuyo, mira, hermano, es que por algo somos amigos de infancia, ¿no? Amén. La misma impresión. Yo igual no me veo, y soy muy sincero, hasta el día de hoy, y aquí estoy revelando algunos secretos de mi corazón. La gente me dice, ¿para cuándo se va a casar? ¿Para cuándo se va a casar? ¿Para cuándo se va a casar? Y no es que yo no quiera rehacer mi vida, ¿no? Sino que hay como ese chip allí va de bloqueo de que, o sea, yo sé que tengo la libertad, tengo que hacerlo, pero no sé o no. Me cuesta hasta el día de hoy. Y quienes vean esta ya sabemos por qué. Pero es que me cuesta el rehacer, porque no es nada fácil. De empezar otra vez. Tú ya tienes una vida, tienes una visión de vida, tienes una idea de matrimonio, tienes una idea de familia, que no es fácil replanteárselo. Pero creo yo que uno debe darse la oportunidad, por supuesto.
debe darse la oportunidad. Una cosa que yo sí recomiendo es nadie debería de entrar en una segunda nupcia sin haber sanado su corazón de esto. Y yo creo, Pastor Rudy, que lo que acabas de decir, ¿verdad? Los tiempos de Dios, tiene que haber una sanidad allí en el corazón para replantearte. Voy a empezar otra vez. Yo se lo digo a la gente en mi iglesia, miren, la gente que a veces se divorcia o se le muere la esposa, le digo, no, ni siquiera piense ahorita en que, ay, pastor, me siento solo y usted sabe, no, pero la soledad es muy mala consejera, muy mala consejera. Por eso creo yo que la gente debe tomarse el tiempo suficiente para replantearse la idea de empezar otra vez. Puede ser que les vaya bien. Yo igual conozco gente que le ha ido muy bien, pero también conozco gente que se equivocó en la decisión, ¿verdad? Sí. Pero cierto. estoy abierto a las posibilidades, no crean que no, ¿verdad? Ojalá Dios me vaya. Pero tú tienes novia ahorita, tenés pareja, ¿verdad? Tengo una novia, sí, hace un par de años ya. No sé. Pero yo tuve que pasar un proceso para volver a creer, ¿verdad? En el amor y que podía volver a amar. Y no crean el fantasma, yo lo digo, esto no lo oculto jamás a nadie, ni mi iglesia, ni siquiera a mi novia se lo oculto. El fantasma, la imagen de Betty está allí. Yo he tenido que irla poniendo donde debe estar, ¿verdad? En el recuerdo, en mi corazón. Pero no es nada fácil, de verdad. Porque uno espera ver en su nueva pareja los rasgos, y eso no es correcto. Es que no es correcto. Yo lo viví con mi mamá y mi papá, mi mamá y su segundo matrimonio con Roberto Chávez Deming. Yo vi eso. Yo vi que mi mamá estaba en expectativa de querer ver a mi papá reflejado y Roberto Roberto ya murió hace unos años, pero Roberto era un hombre tan bello, tan precioso, era un hombre increíble, totalmente diferente a mi papá, muy respetuoso de la memoria de mi papá. Él se ganó que yo le dijera papá a él. Excelente. Les comento. Es un tipazo. Roberto era un tipazo. No era el impetuoso como mi papá, el líder, el cata. No, apacible, tranquilo, cocinaba, que era un chef. No, yo feliz, vea todo lo que va para adentro, yo feliz. Pero vi el amor de él para mi mamá. Y yo le decía a mi mamá, no te podía mandar un hombre igual, te tenía que mandar a alguien diferente. Es parte del proceso, es parte del bálsamo de Dios. Exacto, así es, así es. Y yo creo que uno va aprendiendo eso, ¿verdad? Que no, miren, yo en esta nueva relación en la que estoy, he descubierto eso, ¿verdad? Una mujer totalmente diferente a Betty, más independiente. Betty era como más casera, muy de hogar, creció conmigo, nació en el pastorado, se formó en el pastorado, me conocía, pero todo, ¿verdad? Sabía mis estados de ánimo y yo ya me la podía, pues, también. Pero ¿cuánto tiempo fueron novios? Fuimos novios 8 años. Yo llegué a la iglesia, yo acepté al Señor en el 84. Miren, por cierto, te contaba, ¿verdad, Rudy? Sí. Este día, 16 de abril, estaríamos de aniversario. Hoy estaríamos cumpliendo, quiero ver, 27 años de casados. 27, sí. Yo conocí a Betty en 1985, un año después de que llegué, que acepté al Señor. Yo acepté al Señor en abril de 1984. Por cierto, siempre me confundo porque Oscar cumple años. Mira, Oscarín, ¿vos cumplís el 21 o el 20? Yo pongo el 20 en el Facebook, pero es el 21. ¿Vos cumplís años el 21? Vos? ¿Por qué pones 20 vos si sos del 21? Pregunta. Un día menos. Pues no. Entonces, ¡qué barba! Yo sé que es el 20. Yo recibí al Señor el 20 de abril de 1984. Y siempre lo recuerdo porque un día después cumplí años vos. Pero el 16 de abril del 85, pues empezamos a andar con Betty. Que íbamos a una reunión, ¿se acuerdan ustedes que llamaban Los Pampanitos en Crecimiento? De los pámpanos, sí, amén. Cuyo líder era el hermano Rigoberto Galán, que yo creo que debe recordar Rudy muy bien. Me acuerdo. Él era el líder de los pámpanos. Él era el líder de los jóvenes. Y entonces, él era el pámpano mayor. Él me nombró a mí líder de ese grupito de los pámpanos, que nos reuníamos los lunes. Y ahí fue donde me dijeron a mí, me dijo Rigoberto Galán, mire, vamos a ir a traer a una muchacha, me dijo, allá a la Santa Lucía, y la vamos a ir a traer.
Y nos fuimos donde la familia Chilimbos. Y yo jamás... Bendito galán entre todos los hombres. Que te... Mira, él me llevó allí y yo cuando vi a Betty allí en la casa de los hermanos Chilín, la volví a ver, ya no era la niña que ella, no, era señorita. Una mancita, pues perdónenme el término. No, mira, Neri, os quiere decir que vos estuviste, yo me acuerdo los 15 de Betty y que hicimos un culto en la casa de los Chilín. Ese culto vos ya eras novio de Betty. Escondido. Yo andaba a escondidas de ella y yo llegué a escondidas. Novio de Betty, sí, vos ya eras novio de Betty. Ya éramos, imagínate. Doy fe. Que el hermano Chilín, que el hermano Chilín lo tenía entre ojo y ojo. Lo tenía entre seteado, lo tenía entre ceja y ceja. Esa vez nos fuimos con este Oscar y otro bichito que se llamaba Milquita, ¿te acordabas? Y nos fuimos yo de escondidas, y el regalo se lo di a Betty hacia escondidas. Y yo allí, de proscripto, bueno, no tenía entrada, pero me acuerdo, fui invitado a la fiesta y andábamos de escondiditas. Teníamos un par de meses de andar. Duramos 8 años de novios. 8 años después de novios nos casamos en el 94. Casamos y vivimos 20 años, ¿verdad? Wow. 20 años siendo esposos. O sea, fue una vida de 18 años juntos. Precioso. Bueno, quiso llevársela. 2 hijos, ¿no? Pero que me ha enseñado mucho a mí también a ver la vida de una manera distinta, a ser más fuerte. Y aquí estamos, tratando de reemprender la vida. Y fruto de esa relación, Neri, está Abby y Aarón, ¿no? Abigail, mi hija, sí, y Aarón, que tiene 20 años. Y lo veo ahí en los servicios de la iglesia, es tremendo líder de la banda. Sí, mira, mi hijo sacó el don heredó el don de cantar, de ministrar la alabanza. Canta igual a la mamá, canta muy bien. De hecho, mi hijo está estudiando en la universidad una licenciatura en música. Es excelente ese talento. Excelente, felicidades. Miren cuánto tiempo llevamos. Yo estoy, me he perdido, no he sentido el tiempo. Daniel solo ha sido testigo, gracias, hermano Daniel, de esta interacción entre nosotros, pero yo estoy encantado. No, ya estamos dando como 10 minutos ya para despedirnos, pero yo creo que algo que comparte también en común Isaac es esa cuestión de las relaciones, ¿verdad que sí, Isaac? Dime. Algo que comparten, que tienen en común ustedes tres, es esa experiencia de la relación con Tú vienes de un matrimonio también, ¿verdad? Sí, casi nunca toco ese punto, pero sí, la verdad que yo estoy con mi pareja ahora y es mi segundo hogar. Las situaciones pues se dieron, pues, y el devenir de mi vida fue así, una separación con la otra persona y yo traté de, pues, siempre he aplicado eso, que cuando uno llega a un lugar y llega como un caballero, hay que retirarse como un caballero. Y que eso no pasa nada, pues. En mí yo lo veo así. Simplemente de que una persona sigue un camino, el otro, y o sea, no surgió ningún inconveniente de fricciones, de relaciones. Y pues somos seres imperfectos y algo quizás hice mal, qué sé yo, no lo sé. No me quiebro la cabeza acá en eso, yo solo sigo adelante. La mujer que pues Dios me ha permitido estar con ella hasta hoy, pues es una excelente persona y vamos de vez en cuando a la iglesia juntos y bueno, al rato, en el momento menos esperado, pues se dará lo que es la oficialización de la ceremonia civil del matrimonio y en eso estamos y bueno, yo normal, no me quejo.
no me quejo de la vida, trato de llevarla adelante y ayudar a quien puedo. Ella conoce mi pensamiento, ella sabe que soy cristiano, sabe que me gusta interactuar con mis amigos de diferentes temas y sabe cuál es mi criterio, mi pensamiento acerca de los grandes temas de esta sociedad mostrenca en que vivimos actualmente. Y nos comprendemos y todo. eh, pues yo trato de ser simple en la cuestión, de ser cristiano, tratar de hacer el bien en cuanto puedo. Y es lo más cristiano que puedo hacer y lo demás, pues, como soy de los que creo que Dios es el soberano, pues, y ya le dejo la parte a Dios que él obre, va. No me complico. Sí, pero Excelente. tenemos esa similitud en la vida con Neri y con Rudy, de que así nos ha ido. Y bueno, será que esto ya estaba predestinado, qué sé yo. Pues Pero miren, de todas estas historias, creo yo que el pastor Rudy tiene la historia más interesante, más emocionante, porque Dios te dio la oportunidad de empezar otra vez, pero con la misma mujer, pastor Rudy. De verdad que es excelente. No, yo me reencontré, mira, definitivamente me gustaría hablar del tema en otra oportunidad, pero sí, me he descubierto el amor, un amor a un plano muy profundo. No solamente, mira, usted regresó por sus hijos, no, regresé porque la amaba, pese a todo, yo amaba a mi esposa. Excelente. Y nos dimos una oportunidad en Dios, sí. y que el tema del amor, perdón, el tema del amor es tratado, y lo he visto muy pocas veces yo, pero muy pocas veces en lo que es el ámbito de la reflexión filosófica, el tema del amor, pero muy poquísimas veces lo he visto reflexionado de manera enfocada al amor eros en las iglesias. Se habla del amor de Dios, pero Sí, del amor eros parece que se dice. es que Se habla muy lamentablemente lo poco. hemos convertido en un tabú, ¿verdad? Cuando Da deberíamos miedo, de hablar de esas cosas, sí. da Deberíamos de hablar miedo. con libertad. O sea, hay una Así es. ese tema, como muchos más en la iglesia, ya que aquí hay pastores, yo le digo, con Oscar me quejo yo, y cuando le digo, ¿fuiste a la iglesia? Me dicen, no, y vos, yo sí, ya vengo. Me dicen. Entonces, hay una infinidad de temas como Rudy y Neri, Sí, lo hay. en la iglesia no se tocan, y como le decía yo, y aprovecho de decirlo, a Oscar le digo un día y a mis amigos, yo no sé por qué en la iglesia yo llego y yo estoy hastiado hasta aquí de que se habla bastante de Dios y sí habla de Dios y sí habla de Dios y me tienen hasta aquí hablando de Dios en la iglesia desde el púlpito, pero de Jesús de Nazaret no se habla, de ese hombre que caminó, que bebió, de que comió, que se duchaba, quizás alguien le cortaba el pelo de vez en cuando, se resuraba, ese hombre que amó a sus hermanos, a los que creemos que tuvo hermanos, a, 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 a su mamá, a la madre que lo parió. eh, de ese Jesús no se habla. Entonces, y yo llego a la iglesia, me siento y empiezo a escuchar que de Dios y de Dios, cuál Dios les digo yo. Y entonces hay un montón de temas, a eso quiero llegar. Hay un montón de temas que da miedo a los expositores, a los que dan la escuela bíblica, a los que les dan el estudio los miércoles o los jueves, qué sé yo, qué día lo dan. Les da miedo tocar esos temas, el amor, hablar del amor de pareja, hablar de sexo, desde la Biblia, hablar de sexo, eso es válido y es una exigencia histórica. Bueno, lo digo porque es lo que yo veo y es la queja autocrítica, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo. No vayamos a crear de que yo soy un inconverso, como muchos creen, ¿va? No, porque como en esta página han pasado, ustedes lo verán,
pastores de diferentes denominaciones, de diferentes países. Han pasado filósofos cristianos como filósofos ateos. El último que tuvo conmigo, un gran amigo mío, él es ateo, pero tenemos diálogos. Y entonces, claro, eso me ha llevado una factura a muchos hermanos que dicen, y esto y lo otro. Pero bien, ahí lo dejo. ¿Y vas a decir algo, Neri? Mira, bueno, quizás, porque ya como vamos casi aterrizando, aquí está Rudy, y mira, Pastor Rudy, yo creo que pendiente es esa plática de 1991, cuando nosotros salimos de la Iglesia de Dios Mundial. Y yo te lo quiero decir, ese año nosotros salimos de la Iglesia de Dios Mundial, quiero ver, si por ahí, en 92, creo nos fuimos. Sí, fue en el 92. Y yo recuerdo eso, creo que en 92, porque yo recuerdo fue en enero, salimos, ¿verdad? Y yo siempre he querido decirte algo, siempre digo, un día nos vamos a sentar con el pastor Rudy, vamos a hablar como hermanos y amigos, porque aunque vos sabés que te amo, sos mi hermano, mi amigo, pero yo a veces pienso, hay una plática pendiente y creo que este es el momento. Cuando eras un joven, ¿verdad? Que empezabas a ser pastor, ¿te acordás que fuimos a Quesaltenango y todo? Y estuvimos, Sí. y el Señor dio una palabra tremenda. Marco Witt, que era un desconocido, dio una... Sí, me acuerdo. Marco Witt era un desconocido y dio un mensaje, ¿verdad? Cuidando a tu pastor, se llamaba algo así. Y entonces decía Marco Witt, dígale a su pastor, vaya, ministrelo y dígale, aquí estoy, voy a levantar tus manos. Y entonces yo me acuerdo que yo tenía un dilema, ¿verdad? Pero Rudy todavía no es mi pastor. Pero el Señor a mí ese día me habló y me dijo, anda y se lo decís. Y yo me acuerdo que fui con vos y te dije, mira, sos el pastor, sos el escogido de Dios. Y mientras Dios me permita, yo voy a estar allí y voy a ayudarte. Y regresamos de Quesaltenango con un montón de ideas. Y luego vino pues la ruptura, yo me tuve que ir con otra gente. Y Pastor Rudy, yo sé que eras un joven. Y yo recuerdo ese día que algunos provocamos que lloraras, ¿verdad? De la partida, éramos tus amigos. Sí. Y entonces yo recuerdo que provocamos el llanto. Y yo te lo quiero decir, nunca te he dicho esto. Hubiera preferido decírtelo en persona y un día lo vamos a hacer. Pero yo siempre, ahora que soy pastor, yo digo, híjole, cómo, por lo que sea, ¿verdad? Provocar ese llanto en un pastor que apenas empieza, yo no me lo perdono. Y yo te lo quiero decir, jamás me fui a la iglesia, ni por vos, ni por nadie, sino por esos agentes externos, ¿verdad? De la iglesia, sí, que al final ellos quedaron tan felices, que quedaron tranquilos, que posteriormente a vos, pastor, te hicieron daño incluso, ¿verdad? Yo decía, sí, ¿cómo esta gente nos separó a nosotros? Y ellos quedaron tan felices. Algunos incluso ya están con el Señor, descansando, pero cómo hay gente que nos separó, que nos puso en contra, por lo que sea. Y yo siempre he pensado, de verdad, cómo pudimos separarnos. Y yo te lo quiero decir, ese llanto, ¿verdad? Que eras mi pastor, ya el 24 de diciembre te habían nombrado, nosotros nos fuimos un par de meses después, y yo siempre que le digo a mi iglesia, siempre que hablo, yo hice llorar a mis pastores. Y entonces cuando la gente me hace llorar a mí, yo digo, aquí está tu factura, condenado. No, tranquilo. Uno lo hace a su gente. Entonces uno recuerda, yo también hice llorar al pastor, por lo que sea, ¿verdad? Yo lloré, yo lloré mucho. Sí, me acuerdo ese día. ¿Saben una cosa? Me sentí abandonado. Me sentí que empezaba a caminar y yo tenía tantos sueños de que había un preámbulo. Ustedes saben que no había sido cercano al grupo de los jóvenes porque era el hijo del pastor. Sí, y que el mover de la alabanza trajo una unidad entre los jóvenes. Pues para mí fue un antes y un después. Yo lo testifico, pastor. Pero no te preocupes, yo ya todo lo perdoné. Sí, no, yo te amo, sí, yo te amo. Pero creo que
Eso lo recuerdo, yo digo, no, o sea, al final Dios utiliza eso, expande su reino, nos lleva por caminos, pero sí, digo yo siempre ese momento de yo pudiera abrazar a Rudy y decirle, mira, perdóname porque esa vez te hice llorar. Pues sí, aquí te lo digo, hermano, de verdad. Y siempre siempre he tenido claro, fueron factores externos a nuestra amistad, externos a nosotros mismos. Esa gente que a saber que a veces tiene sus propias ideas. Agendas personales, ¿Verdad? y éramos muchachos veinteañeros, vos, éramos inexpertos, no faltaba experiencia. ¿Verdad? Entonces, pero mira qué bueno que el Señor nos permite esta oportunidad de seguir a pesar de tantos años. Imaginas seguir juntos y saber que Dios nos ha llevado por caminos en los que nos ha usado, ¿verdad? Y nos ha convertido de bendición para otras personas. Y tienes que ir a Houston, Neri, y tienes que venir aquí a Maryland, a Columbia, a predicar. Si te acordás que te dije que iba a ir en el año de la pandemia. No, hombre, ese año tenía todo listo. Pero sigo soñando que vamos a estar por ahí, de verdad que claro sí. Que sí. Bienvenido serás cuando querrás, mi hermano. Escuchando todo lo que se ha dicho, lo relacionaba con uno de los textos tan profundos de la Biblia, cuando dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, algo así. Y un versículo muy profundísimo. Y a propósito, quería, para darle la palabra a Oscar, leer algunos comentarios. Guadalupe Ansora dice, yo también recuerdo a mi hermano Tito y envía saludos. Y Giovanni Portillo también. Y Estrellita Velázquez dice, excelentes pastores. Y Estrellita Velázquez más adelante dice, disfrute la historia de mis amigos y recordar a mi amiga Betty Ineri, ya era novio de Betty para sus 15 años. Bueno, dice, mira, Isaac, te cuento, Estrellita Velázquez. Yo no sé si Oscar y Rudy saben quién es Estrellita Velázquez. Juanita. No sé. Juanita para nosotros es Juanita. Un abrazo, Juanita, te quiero mucho. Y el otro comentario es de Carlos Isidro Sánchez Campos. Él es el pastor de la primera iglesia bautista de San Salvador, junto con Luis Sandoval, que fue director ejecutivo de la Asociación Bautista El Salvador hace mucho tiempo, pues yo estaba muy pequeño. Carlos Isidro Sánchez dice, felicitaciones a los tres caballeros de la Iglesia de Dios Mundial. Iglesia de Dios Mundial, de la IDM, sí. Sí. Un saludo al hermano Carlos. No, definitivamente, le honramos. Pues mira, mi hermana Guadalupe Ansora, la mamá de Oscar, un saludo cordial. Hermana Guadalupe, amén. Dios bendiga, hermana Guadalupe. Juanita, mira, por cierto, de que esta Juanita fue la que me enganchó a Betty a mí. No te creo. Mira, vos, sí, hablale, me dijo. Un lunes le dije yo a Betty, mira, y tenés novio. No, Betty. Entonces yo también estoy disponible y así fue. La Juanita tiene mucho que ver en esto. Gracias, amigo. Te agradezco que hayas sido un instrumento de Dios para unirme con la que fue mi esposa. Bueno, saludos. Oscar. Y sí, gracias. Mira, realmente el texto que Isaac nos leyó, pues nos sigue sorprendiendo siempre y todos los días. Quién sabe, algún día podamos hacer algo juntos, los tres, los cuatro, y algo para seguir engrandeciendo esto de la obra del Señor, ya que tenemos eso en común, la fe en nuestro Salvador, y poder hacer algo. Yo tengo esa idea, esa visión, de que tú allá, yo aquí, Rudy en otro lugar, Isaac, donde quiera que esté, podemos hacer algo juntos, algo como una visión consecutiva de nuestra fe. Ha sido realmente una alegría, Neri, Rudy, Isaac,
poder reencontrarnos después de hace muchos años juntos en esta plataforma, que no sea la última vez, sino una de tantas. Isaac mencionaba temas interesantes que honestamente me gustaría conversar con nosotros, Neri. Isaac incluso creo que él va a tener algunos invitados en sus próximos entrevistas. Creo que podrías mencionar, Isaac. Sí, claro. Estoy esta semana por señalar día y hora de la transmisión. Va a estar en Fe y Razón con nosotros Juan María Tellería Larrañaga. Él es un pastor, teólogo español, y también de peso pesado. estoy por señalar día y ya confirmado con él, con el doctor José Manuel González Campa, quien es un psiquiatra retirado en España y que ha escrito, bueno, yo tengo la dicha el privilegio de tener todas sus obras, que él me las ha regalado, no las he comprado, y esta es una de las últimas que me envió. Él va a estar con nosotros, Ciencia y Religión. Y el otro que es polémico, porque es muy polémico, pero yo lo voy a enseñar, es este. El comunismo bíblico. Excelente. Entonces, sobre estos libros, pues alguna pregunta le tengo que hacer a mi amigo. Y pues Oscar tiene un libro de él sobre se llama, el libro que tiene Oscar, ya lo tengo, es Exégesis y Hermenéutica sobre Efesios, algo así. Un buen libro. Espero que Oscar ya lo haya terminado de leer. Y va a estar él, tanto Larrañaga como González Campa. Y bueno, pasarán por aquí, después los subimos al canal y todo eso. Y me gustaría que un día hiciéramos un programa, siempre los que estamos aquí, sobre la vida de Jesús de Nazaret. A mí me pica el tema de Jesús de Nazaret. Excelente. Porque muy poco se habla de él como personaje histórico. O sea, como qué es lo que dijo él. O sea, estudiamos mucho en las iglesias Pablo, somos aquellos son petrinos, somos paulinos, somos petrinos, pero lo que menos se lee en las iglesias que yo he estado, no quiero juzgar donde no están. Hay que volver a Jesús. Es a las palabras de Jesús de Nazaret, es lo que menos se lee en las iglesias. Se lee toda Corintios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, los salmos le dan vuelta revés y derecho, pero las palabras de Jesús de Nazaret, les digo, que me gustan mucho más las de él. Es más fácil que un camello pase por ahí, esto a veces da miedo, o cuando se pone a platicar con una mujer, uy, Jesús platicando con una mujer, asusta. Jesús de Nazaret, para mí, ese es mi consejo, sigue asustando en las iglesias. Entonces, por lo tanto, yo les invito desde ya, Rudy, Neri, Oscar, enhorabuena. Claro. Vamos a hacer una tertulia sobre ese personaje, Jesús de Nazaret. Cuando digas, Isaac. Fantástico. Bueno, puede ser un viernes o un sábado cuando ustedes me digan. Excelente, nos ponemos de acuerdo, tú dices. Sí. Enhorabuena, me gusta. Muy bien, entonces ha sido realmente un verdadero placer, Pastor Rudy, Pastor Neri, Isaac, haber tenido un buen tiempo con ustedes. De nuevo, ojalá que no sea la última, sino de muchas, de tantas que podemos empezar una cuestión aquí muy bonita que puede resultar en bendición, beneficio para nosotros y para muchos también. Entonces, gusto, pasen buenas noches. Rudy, salúdame a tu mami, Manatita, siempre recordada en mi familia, por mi hermana, mi mamá, todos, mi esposa, todos recordamos a Manatita, a tu hermana, a Martita, las saludas y a toda tu tribu. Neri, lo mismo, un abrazo para tus hijos hermosos, que a tus abuelos también.
Isaac, pues igualmente saludos a Alda. Y bendiciones, mis hermanos, pasen buenas noches. A todos vosotros, feliz noche. Gracias. Estamos a la orden.